¿Cómo están el día de hoy, amigos? Les quiero dar la bienvenida a este nuevo canal llamado New Strong, en donde todos aprendemos y todos nos mantenemos informados. Nos apoyarían mucho suscribiéndose a nuestro canal para que conozcas un nuevo tema semanalmente de nuestro baúl de noticias. Esperaré 2 segundos a que te suscribas. Ahora sí, ¡comenzamos! Bosón de Higgs. En 1993, el Premio Nobel de Física, Leon Lederman, escribió un libro de divulgación sobre las partículas elementales, que se llamó La partícula de Dios. Si el universo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Y en él, Lederman cuenta el origen de este apodo para el bosón de Higgs. El autor quería llamar a su libro La maldita partícula, porque su detección se resistía, pero los editores pensaron que podía resultar ofensivo y se inclinaron por La partícula de Dios, que les pareció mucho más comercial. El libro fue un éxito y popularizó esa fórmula para referirse a un bosón, el Higgs. Es una de las partículas elementales que predice el modelo estándar, pero vayamos por partes. El modelo estándar es para la física como la tabla periódica de los elementos para la química. En él están todas las partículas básicas de las que está formada la materia, es decir, los componentes más pequeños de todo lo que existe en el universo, aquellos que según suponemos no pueden dividirse más, y a esos componentes básicos los llamamos partículas elementales o fundamentales. De las interacciones entre esas partículas surgió todo lo que ahora forma el universo. Las partículas fundamentales pueden ser de dos tipos, fermiones y bosones. Los fermiones son los que constituyen la materia, es decir, los electrones y sus primos pesados, muones y taus, y también los quarks. Esto quiere decir que los fermiones son los constituyentes básicos de, por ejemplo, tú, las estrellas, la silla en la que estás sentado, el periódico, las nubes, la cerveza o una mosca. Y por el otro lado, los bosones no son constituyentes de nada, pero son los que hacen que el resto de las partículas interaccionen, son los que hacen que pasen las cosas. Y es tan importante dentro del modelo estándar porque él es el que ayuda a que todas las partículas tengan masa. En el modelo estándar se había predicho esta partícula, y uno de los que lo hizo fue un físico llamado Peter Higgs en 1964, un mecanismo mediante el que las partículas elementales habrían obtenido su masa. A eso se le llamó mecanismo de Higgs. La explicación era muy elegante, pero con el paso de los años apareció un problema. El bosón de Higgs no aparecía. Se realizaban experimentos para buscarlo, pero la maldita partícula seguía sin detectarse. El desánimo había empezado a cundir, cuando el 4 de julio de 2012, una institución europea que investiga la física de partículas anunciaba por fin que lo había conseguido, en sus instalaciones del Gran Colisionador de Hadrones. Pero entonces, ¿qué es el bosón de Higgs? En esencia, se trata de una partícula elemental que permite explicar la diferencia entre masas de las distintas partículas que componen la naturaleza. Pero para entenderlo, es necesario refrescar una serie de conceptos. En primer lugar, la materia está compuesta por átomos. Estos átomos a su vez están formados por un núcleo, con neutrones y protones, y a su alrededor giran los electrones. Estos protones y neutrones, a su vez, se componen de partículas todavía más pequeñas, llamadas quarks, siendo iguales que los electrones, que son indivisibles. Pero ¿cuál es el problema? En los años 60, los científicos trataban de entender el funcionamiento de protones y neutrones, pero no terminaba de encajar. No entendían a qué se debe la diferencia entre masas entre partículas, como el quark, que es más pesado que el electrón, 350.000 veces mayor, semejante a la diferencia de peso entre una sardina y una ballena. Pero entonces, ¿por qué existen estas diferencias? Para dar respuesta a todas estas cuestiones, en 1964, el físico británico Peter Higgs propuso junto a otros colegas una solución. Presentaron una teoría que aseguraba que todo el espacio está relleno de un campo que interacciona con las partículas elementales, y es esto lo que les confiere masa. Para comprender mejor su funcionamiento, se establece una sencilla analogía: peces en el agua.
Las partículas elementales están inmersas en el campo de Higgs, como los peces están en el agua, y una sardina en el mar, al ser más pequeña, interacciona muy poco con el medio y puede moverse más rápidamente. Pero por el contrario, una ballena, con un tamaño mucho mayor, interacciona con más agua y se desplaza más despacio. Al trasladar esto al campo subatómico, la idea es que cuanto mayor es la interacción de una partícula con el campo de Higgs, mayor es su masa. Se podría decir que este campo frena más a las partículas cuanto más pesadas son, igual que sucede con el agua y los peces. Así, un electrón interacciona poco con el campo de Higgs, por lo que se desplaza fácilmente, o dicho de otra forma, el campo de Higgs hace que el electrón tenga una masa mínima, como sería el caso de la sardina. Por su parte, el quark presenta una interacción muy fuerte con el campo de Higgs, por lo que se desplaza lentamente, o lo que es lo mismo que es muy pesado, como una ballena. Según esta teoría, la masa no sería una propiedad intrínseca de las partículas, sino el resultado de una interacción con el campo de Higgs. ¿Pero dónde aparece el bosón de Higgs? De la misma manera que el agua está compuesta por las moléculas de agua, el campo de Higgs está formado por un incontable número de bosones de Higgs. Para demostrar ello, se construyeron los grandes aceleradores de partículas. ¿Por qué resultó tan complicado observarlo? Por dos motivos fundamentales. En primer lugar, para generar un bosón de Higgs se necesitan intensidades de energía muy elevadas, similares a las del Big Bang. Para reproducir estas condiciones, fue necesario construir grandes aceleradores de partículas, donde finalmente fue detectado. En segundo lugar, una vez generado el bosón de Higgs, se desintegra muy rápidamente y desaparece antes de que pueda ser observado. De hecho, lo que se detecta en los experimentos no es el bosón de Higgs, sino los residuos que deja al descomponerse. Hasta hace poco, los aceleradores no eran capaces de reproducir estas condiciones y conseguir así que los protones chocasen a velocidades suficientemente altas para producir el bosón de Higgs. Por este motivo, no pudo ser detectado definitivamente hasta hace un par de años. ¿De dónde proviene el término partícula de Dios? Algunos investigadores prefieren el apodo de la partícula de botella de champán. Este término hace referencia a la anécdota que relata el ministro de Ciencia británico, William Waldegrave. Ofreció este obsequio a quien fuera capaz de explicarle qué era el bosón de Higgs. Sin embargo, el modelo estándar no llega a ser una teoría completa, ya que no incluye la gravedad, que es una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Tampoco explica qué son la materia y la energía oscura. Muchos científicos están convencidos de que la confirmación de la existencia del bosón de Higgs permitirá avanzar en teorías como la supersimetría o la unificación de las fuerzas de la naturaleza. Te invito a que no te pierdas nuestros nuevos videos cada semana. Así que no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Yo aquí me despido. ¡Hasta la próxima!